Bueno, hay algo, y esto ya es para comenzar a generar el debate. Bueno, uno en el sitio de Mi Plan País puede encontrar el capítulo 4 de lo que es el área económica. Algo muy importante que señalan aquí, que quiero dejarlo a consideración de cada uno de ustedes, cuál es la opinión que les merece. Que señalan tres puntos que haría en un futuro gobierno enrumbar. Señala el desempleo, que ya lo hablamos, ¿verdad? Pero señala otros dos puntos que parecen importantes. Que dice, el desacertado manejo de la hacienda pública que pone en riesgo al país y sus programas sociales. Y el punto 3 es la pérdida de competitividad que debilita la capacidad de crecer de manera sostenible. David, ¿tú crees que en este gobierno se ha manejado mal, ¿verdad? De una manera ineficaz, o ocupando las palabras que están aquí, de una manera desacertada, la hacienda pública? Bueno, para explicar un poquito mejor hay que entender a qué nos referimos cuando hablamos de la hacienda pública. La hacienda no es más y menos que la administración del dinero que ingresa al gobierno salvadoreño. Quiero dar un dato bien interesante. En estos últimos 4 años nos hemos endeudado con alrededor de 4.500 millones de dólares, un poco más. Eso significa que cada mañana que nos levantamos, agarramos nuestra tarjeta de crédito y la pasamos por 3.3 millones de dólares diarios. ¿Ok? Pero ciertamente la deuda es uno de los medios para financiar algunos programas sociales, algunos programas de inversión pública y no es que sea del todo negativo. Pero cuando tú te endeudas a una velocidad como la que les he mencionado de 3.3 millones diarios, realmente espera ver horas. Y honestamente no la hemos visto. Hay un dato bien interesante que está en el sitio www.transparencia.gov.sb, donde ustedes pueden constatar cuál es la inversión destinada para cada rubro, para cada ministerio. Por ejemplo, para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Obras Públicas. Y es bien interesante darte cuenta que para el mes de octubre del 2013, o sea, en este mes, por ejemplo, el Ministerio de Salud, del 100% del presupuesto asignado, solamente ha ejecutado el 42% al mes de octubre. Ustedes han sido testigos y todos nos estamos quejando un poco de las trabazones que vemos en día a día, hoy en el Gran San Salvador, por ejemplo. ¿Sabían ustedes que al mes de octubre solamente se ha ocupado el 52% del presupuesto total asignado para el Ministerio de Obras Públicas, cuando todo se pudo haber planificado de una manera sistemática, previendo las diferentes etapas necesarias para que no tuviéramos este colapso que actualmente tenemos? Y te quiero dar un dato más interesante. El mayor generador de empleo en nuestro país en los últimos 4 años ha sido el gobierno, tristemente. ¿Y qué significa eso? Que el aparato estatal ha crecido de una manera que ahora tenemos un gran gobierno. Fíjate que hay un dato bien interesante que lo quiero tomar como ejemplo. ¿Sabían ustedes de que, por ejemplo, en el INDES, en las 18 instalaciones que tiene el INDES, y esto solamente es una muestra, y en la mayoría de las instituciones de gobierno es así, en el INDES, que es la institución encargada de velar por fomentar el deporte en nuestro país, hay 335 empleados. De estos, solamente el 13% son técnicos deportivos, el 87% son empleados administrativos. Ok, ciertamente no estamos para eso. Definitivamente estamos para invertir en programas que mantengan la sostenibilidad. Y vayámonos a temas un poquito más sensibles. Por ejemplo, el manejo que se le ha dado al subsidio del gas. Todos estábamos acostumbrados a pagar
$5, $6 por tango de gas. Ahora ustedes sabrán cuánto nos está costando, arriba de los $10 a veces. Manejando un subsidio generalizado, era más barato a cómo se está manejando actualmente, que se ha supuestamente focalizado. Ahora no nos reciben todos el subsidio, lo cual está bien, pero la manera en cómo se ha manejado ha sido de una manera completamente ineficiente. ¿Qué te quiero decir con esto? Para darle sostenibilidad a todos los programas sociales que son muy buenos, que son muy positivos, sobre todo aquellos que tengan que ver con el fomento de la educación, con el fomento de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el apoyo de los jóvenes, realmente al agricultor vale la pena mantenerlo y fortalecerlo. Pero va a llegar un momento en que si no hacemos un uso adecuado de la cosa pública, no va a haber dinero para hacerlo. Y obviamente no podemos estar atenidos a endeudarnos cada vez más y más y más y más. Y va a llegar un momento en que va a colapsar y que no vamos a poder ni tener programas sociales si seguimos de esta manera. Por eso te agradezco que me hagas la pregunta, porque dentro de nuestro plan de gobierno, Plan País, está contemplado un uso adecuado, racional de la hacienda pública. O sea, no tenemos por qué tener un gobierno tan grande que genera más burocracia. Tenemos que invertir a la inversa. ¿En qué sentido? En que tengamos más técnicos deportivos que empleados administrativos. Esa debería de ser la lógica en cómo se maneje completamente el aparato estatal de nuestro país. Denis, tu reacción a lo que dijo David. No, bueno, mire, lo que creo que se maneja sobre el tema del desacertado manejo de la hacienda pública, creo que es muy debatible. Yo voy a dar algunos argumentos del por qué no estoy de acuerdo con lo que ha planteado David. Primero, porque, por ejemplo, yo aquí traigo un documento que dice: Secretaría de la Juventud se promociona a un costo inexplicable. Violando la política de austeridad, la institución adscrita a Casa Presidencial pagó por artículos de promoción hasta 40 veces por encima del precio de mercado. Eso es corrupción. El titular de Juventud dice que el gasto es normal y que ha pedido refuerzos para enfrentar los costos que tendrá que afrontar por la cumbre iberoamericana que se celebra este año en El Salvador. Mayo del 2008, El Faro, gobernaba Arena. Eso es corrupción. ¿Verdad? Entonces, aquí está, salió la publicación, salió en todos los medios de... Eso era el desacertado manejo de la cosa pública. Otras cosas de las desacertadas, del manejo son los 165 casos de corrupción denunciados en este momento en la Fiscalía General de la República. El ex Boulevard Diego de Holguín, cuánto tiempo a la vista del pueblo salvadoreño pasó ahí parado. Eso se debió haber terminado hace 8 o 9 años, se terminó hasta este gobierno. Los hospitales de la red pública que tendrían que haber sido reconstruidos bajo un préstamo que se hizo en nombre de Reza, dentro de ellos el hospital de maternidad que tendría que haberse concluido en ese mismo periodo, $28 millones. Eso sí era el mal manejo de la cosa pública, a eso es lo que me refiero. Y que más, también un candidato que ha salido señalado que lo que tiene es un finiquito de manera temporal, no es un finiquito en el cual se explica que está libre de todo pecado, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Porque ya ha dejado establecido que si en este momento en el juicio él es condenado y no es absuelto, definitivamente él no puede ser candidato presidencial. Entonces, hasta este momento yo aquí les pediría, si hay pruebas de corrupción o del mal manejo de la cosa pública, como lo han hecho muchas veces en las plenarias, en las veces que han tenido los candidatos presidenciales para hablar de este gobierno, pediría que así como el gobierno del FMLN ha presentado esos 165 casos de corrupción ante la Fiscalía General de la República, que algunos de ellos ya están siendo perseguidos, como por ejemplo el del exministro Nieto de Obras Públicas, y también, así como el exsecretario municipal de la Alcaldía de San Salvador, que estuvo señalado porque fue presidente de lista, y que por ahí detectaron y lo condenaron, que se había apropiado de unos terrenos, junto con Miguel Tomás López también. O sea, eso era el mal manejo de la cosa pública. Todo eso hasta este momento creo que se ha superado, y yo invitaría a la población del país, y si en este momento si hay alguien, por ejemplo, que tenga así un caso puntual en el tema de corrupción,
están los canales pertinentes, que es la Fiscalía General de la República, para que los pueda investigar. Pero mientras eso no se presente y mientras eso no sea investigado y sea así como planteado como delito, pues como se ha hecho con esto que yo decía anteriormente, y se persiga a los verdaderos culpables, creo que mientras eso no suceda, hasta el momento, en estos 4 años se ha tratado de transparentar. Primera vez también que hay una ley de transparencia. En gobiernos anteriores no se tuvo una ley de transparencia, se le negaba información a los medios, se ocultaba información. Ahora creo que es importante también que la Asamblea Legislativa ha dado ese paso en la ley de transparencia y que ha permitido transparentar los procesos. Antes no se sabía para dónde viajaban los diputados, hoy ya todo el mundo puede tener acceso a dónde viajamos, cuánto es lo que se gasta en viáticos. Cosas como esas creo que es importante ir transparentando, porque entre más se transparente el espacio público, los fondos públicos, es mejor, porque ese dinero le pertenece a la gente, no nos pertenece a nosotros. Y otra de las cosas con las que quiero cerrar es que también hubo un presidente que planteó una reforma a la Asamblea Legislativa allá por el año 97, 98, donde le quitó toda la posibilidad a la sección de probidad de investigar cuentas de funcionarios públicos, porque la sección de probidad tenía esa facultad de ir y revisar si un funcionario se había enriquecido de manera lícita o ilícita. Entonces, y se le quitaron esas facultades y se unieron todos los partidos de la derecha en aquel momento para hacer la reforma. Entonces yo creo que es importante, cuando se habla de esto, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si no se maneja de esa manera podemos caer en vacíos y podemos estar aquí hablando cosas que no tienen nada que ver con la realidad que ahorita está viviendo el país. Y también, bueno, es de destacar el caso de que en este gobierno se creó una subsecretaría De transparencia. de transparencia y anticorrupción. Bueno, Gustavo,